Benvinguts i bona tarda a tots i a totes. Gràcies per la vostra presència. Donar gràcies a la regidora de Cultura, Mercedes, i també, com sempre, a la Fundació, a Josefa Gondomar, seva presidenta, a Nati Romeu, als membres de Tràngol, els meus companys, gràcies. Gràcies, Javier, per estar aquí avui. També gràcies a l'Ajuntament per la col·laboració i per una gran i importantíssima col·laboració, que és la del CEFIRE de Castelló i de Vinaròs, que a partir d'ara començarà, anem a establir una xarxa de col·laboració en la que les conferències de la vessant d'Humanitats de Tràngol estaran en la xarxa de difusió del CEFIRE, de manera que aquells professors o professores que estiguen d'alguna manera interessats en assistir o en acudir a aquestes conferències, podran gaudir de crèdits de les jornades que s'impartisquen aquí a la Fundació o en algun altre equipament de l'Ajuntament. Així que gràcies triplicades a l'Ajuntament, al CEFIRE i a la Fundació per aquesta col·laboració i aquesta incorporació en totes les activitats que fa el grup de debat i de recerca Tràngol. I bé, aquí avui estem per Javier Mas. Gràcies per vindre des de Castelló, que ens farà una conferència sobre el tema de les dones. Precisament, molt prop, avui és el Dia de los Enamorados, el 8 de març serà ja en el Castell de Penyíscola, que fem també un simpòsium precisament sobre l'empoderament de les dones. I bé, Javier ja ha estat aquí en altres ocasions, va estar aquí en l'ocasió en la que va presentar un llibre, que era Benedicto XIII, el Papa Templario que luchó contra Roma, i Javier és doctor en Història Contemporània i és acadèmic de la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, però sembla ser que s'ha sentit molt atret pel tema del món medieval. És així, no, Javier? El mundo medieval al final és lo que te ha atrapado más que tu propia tesis doctoral. Javier el que fa és que compagina la labor docent amb la Universitat Europea de València i en la Universitat Jaume I de Castelló, i la compagina, la vessant de professor, amb la seva vessant literària. A més, ell té una editorial, d'on ha sorgit, sobretot, com he dit, la passió per l'edat mitja espanyola. La seva presència en l'àmbit acadèmic és molt divers, perquè té presència en Madrid, en Sevilla, en Saragossa, en Bucarest, i ha generat un interès permanent per entendre de forma global que va molt més enllà de lo local. De fet, ja ho ha demostrat quan escriu sobre el Papa Luna, en el que el trau d'esta visió localista que hem tingut fins ara del pontífex i l'extrapola a molt més enllà de la península ibèrica. Aquesta figura la trau per tota Europa. Així mateix, Javier forma part de diversos grups d'investigació de la Universitat del CEU, del CEU Sant Pablo de Madrid, de la Universitat Catòlica de València o de la Universitat Europea de la mateixa ciutat. A més, ella ha col·laborat en estudis interdisciplinars amb professors de Portugal, d'Itàlia i d'Àustria, entre altres països. I col·labora també amb mitjans de comunicació y ha participat, perquè Javier es periodista, estuviste mucho tiempo en el Mediterráneo, ¿no es así, Javier? Sí, demasiado. Y ha participat en documentals sobre les dones de la història d'Espanya. En els últims anys ha escrit diverses novel·les, jo he tingut l'honor i el plaer de llegir-ne algunes, inclús algunes quan encara no estaven editades. Recordo que Javier me les passava en PDF i me decías, bueno, a ver qué opinas, qué tal, cómo trato esta reina. I la qüestió és que ell s'ha consolidat com un escriptor de novel·la de narrativa històrica. Les tres últimes novel·les que ha escrit Javier estan totalment identificades amb l'univers femení. Tenim la novel·la de Reina de Sangre, La Reina d'Espades i Maria de Castilla, i molt vinculat amb la dinastia Trastàmara. És interessant perquè Javier, per lo que jo he estat llegint sobre aquestes novel·les, ell aprofundeix moltíssim, està molt ben documentat històricament i científicament, sobre l'univers femení a la llarg de la història i en la humanitat, sobretot, com hem dit, del context medieval i sobretot de la corona d'Aragó, i més concret del Regne de València. Cal dir alguna cosa interessant, que les dones de les que parla Javier no són dones de l'edat mitja que estan en l'àmbit domèstic,
Són dones que es mouen en els cercles de poder, dones importants, dones valentes, fortes, que prenen decisions. Són dones, d'alguna manera, a la manera de l'època, lliures i són d'alguna manera també protagonistes dels seus llibres, perquè ell no fa protagonistes ni els reis, ni els condes, ni els duques, és que fa protagonistes en elles. Entonces, Javier, te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Que por qué este universo femenino en la Edad Media? Bueno, el universo femenino porque sois muy buenas, muy buenas en todo, nos ganáis prácticamente en todo. La constitución biológica ha hecho que tengamos más fuerza muscular, pero hasta sois las mujeres muchísimo más valientes que los hombres. ¿Y por qué medieval? Porque medieval es un mundo increíble que me gustaría que cada uno de ustedes se enamorase como me he enamorado yo. Es, yo creo, la etapa más difícil de la historia. Es la etapa que peor se enseña en la historia y que cuando por casualidad uno hace clic y conecta con ella, encuentra de todo, de todo. Y todo exagerado. La muerte está exagerada, el sexo está exagerado, el amor está exagerado, el poder, la familia, la religión, todo. Todo es una exageración de lo que hoy podamos pensar. Hoy lo que hacemos es contener nuestra propia necesidad de exagerarlo, ¿no? La mujer en la época medieval, fíjate, has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Has llegado a decir que eran libres, bueno, casi como si se pudiese entender así, ¿no? En aquella época, de aquellas formas. No. Yo creo que eran tan libres como la mujer de ahora. Bah, esto es una barbaridad, tal, no sé qué. No, la mujer medieval en Castilla, y esto sí que hay que definirlo, no es lo mismo la mujer medieval castellana que la mujer medieval de la Corona de Aragón, que la mujer medieval europea. La mujer medieval europea sí está sometida. La mujer medieval europea sí que obedece a ese estándar que nos han metido en la cabeza en las películas, derecho de pernada, todas estas historias, ¿no? La mujer castellana no. La mujer castellana es una mujer que mira de tú a tú al hombre. Y hasta tal punto de mirar de tú al hombre que llegan a copar la política. Antes hablaba contigo de Catalina de Lancaster, ¿no? Catalina de Lancaster, estamos hablando siglo XIV, Catalina de Lancaster tiene como su principal valedora lo que luego será el valido del rey, el valido de Juan II, un poco tiempo después, es Álvaro de Luna, el valido de Felipe IV, que era el conde duque de Olivares, o el de Felipe III, que era el duque de Lerma. Esa figura del valido, que es quien realmente ostenta el gobierno, es decir, aquí está el rey de España y luego está el presidente. Bueno, pues entonces estaba el rey, la reina y el valido. El valido es una mujer. Es una mujer la que ostenta el poder político. Claro, no es que no viesen bien que fuese una mujer, es que como todo poder hay lucha por ese poder. Y entonces acaban haciendo que dimita, o que se vaya, o la echan. Y uno diría, bueno, pues ya están aquí los hombres que han venido a echar a la mujer de los puestos de relevancia política. Bueno, pues la siguiente que ponen es otra mujer. Es decir, el peso de la mujer era determinante. Y no era determinante en un reinado. Pues estamos hablando de Catalina de Lancaster, pero antes de Catalina de Lancaster está Leonor de Aragón. Fíjense, Leonor de Aragón pasa un poco desapercibida en toda esta historia de los Trastámara porque precisamente viene de Aragón. Aquí el nivel de pelea, por decirlo de alguna forma, de la mujer es menor que en Castilla. Pero su suegra, que es Juana Manuel de Villena, que es la primera reina trastámara, es una mujer que se pone armadura. Sepárate un poco, si no parece que doy golpes yo. Se pone armadura, se presenta delante de Zamora, cerca Zamora, rinde Zamora y mata a quien tenga que matar.
Y Juana Manuel de Villena es un personaje, es una reina, ya como reina, que se pone armadura y va a Toledo, cerca a Toledo, sitia Toledo y rinde Toledo. Y Juana Manuel de Villena, cuando acaba la guerra civil de su marido, Enrique II, con Pedro el Cruel, se pone a reinar, porque su marido estaba en otras cosas. En otras cosas era en la guerra. Y ella se pone a reinar. ¿Y qué significa se pone a reinar? Se pone a legislar, legisla. De forma que abre cortes en Toro, abre cortes en Zamora, abre cortes en Burgos, en diversos sitios de España. Imparte justicia, que es algo que normalmente no tenemos en la cabeza. Las mujeres medievales, las reinas medievales imparten justicia. Imparte justicia Juana Manuel de Villena, imparte justicia Isabel de Portugal, imparte justicia María de Castilla. Y fíjense también, hemos dicho Leonor. Bueno, yo, antes que nada, esto es un lío. Voy a decir 500.000 millones de nombres y es un lío. Y luego les liaré más, porque de eso se trata la época medieval, de que sea un lío permanente. Pero ustedes no se queden con los nombres, no van a ningún lado. Quédense un poco con lo que representa la mujer en esa época. Bueno, decía que María de Castilla imparte justicia. Imparte justicia significa que ella es juez en las disputas incluso nobiliarias. Lo es Juana en Burgos, lo es María en Monzón, por ejemplo. Este es el perfil un poco de esa mujer. Realmente, ¿por qué esa mujer medieval de Castilla tiene esa fuerza y ese poder? Mira a los ojos al hombre, etcétera. Porque, bueno, está muy bien decir que esta y aquella y la de más allá tienen cierta relevancia, ¿no? Y ha dicho una cosa, Esther, que es verdad, que uno acaba centrándose, porque es la lógica, en aquellos personajes que han tenido cierta relevancia. Pero no solo la mujer con poder, la mujer pública en la época medieval tenía fuerza, también la mujer de a pie. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa fuerza en la Castilla? Bueno, pues hay un hecho que es incontestable, que es la Reconquista. La Reconquista es un gran ascensor social. Eso que tan de moda está, ¿no? ¿Qué significa ascensor social? Bueno, pues que uno que es muy pobre como una rata, pues puede llegar a ser, a formar parte de la nobleza y a convertirse en un gran señor. Bueno, ejemplos tenemos todos. Tenemos los Luna, tenemos los Borgia, que vienen de familias que simplemente acompañaban al rey en sus procesos de conquista y que gracias a esa conquista y a que les donaban tierras iban escalando en el escalafón. Bueno, pues es un ascensor social permanente. Pero claro, no solo es un ascensor social en vertical, también en horizontal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hombres, bueno, hay varias cosas que influyen en esta situación. Por un lado, los hombres los movilizan para la guerra. Bueno, siempre los ha movilizado para la guerra. La esperanza de vida era menor de lo que podía ser, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, existían pocos ancianos que se quedasen en las poblaciones vigilando, ¿no? Entonces, hay una gran movilización del sector masculino. Luego hay una segunda cuestión, y es que las racias, es decir, llegaba el verano, llegaba la temporada de recoger lechugas y tomates y llegaba también la temporada de guerra. Y entonces venían los moros y en la frontera había una tierra de nadie en la que los moros, pues llegado mayo más o menos, empezaban a atacar los pueblos vecinos. Allí pues cogían todo lo que podían, alimentos, armas, lo que sea, y cogían la principal fuente de ingresos, que era las vidas humanas. Entonces, cogían a las mujeres, cogían a los niños, cogían a los hombres. Por tanto, despoblaban las zonas que habían sido repobladas. Normalmente solían quedar al margen o solían escapar o solían pagar el rescate primero de las mujeres y los niños y en último lugar de los hombres. ¿Eso qué genera? Si tenemos una esperanza de vida corta, si tenemos una movilización bélica, si tenemos una mortandad muy alta en la parte masculina por las propias guerras, y si tenemos las racias,
al final, ¿quiénes son los que sobreviven en las poblaciones? Las mujeres y los niños. Bueno, y los ancianos. ¿Eso qué significa? Que la mujer se convierte no solo en una cuidadora de casas, como hará posteriormente la época de los Borbones, por decirlo de alguna forma, sino que se convierte también en la gestora de la economía de la familia, se convierte en la gestora de la producción agrícola, en la gestora de la producción ganadera, en la gestora de la producción artesanal. Todo eso genera que la mujer vaya acaparando protagonismo en una sociedad que, como hemos visto, se mueve mucho. Es una sociedad muy parecida a la de la conquista de América. Es una sociedad con ganas de hacer riqueza, con ganas de prosperar, con mucha mortandad y con un enemigo que visiblemente lo tenían ahí. Los americanos eran los indios, los castellanos eran los moros, ¿no? Sí, eran los moros, les llamaban así. Bueno, ese caldo de cultivo acaba convirtiendo a la mujer en pieza fundamental. Pero en pieza fundamental no solo en la época medieval, sino que se va a ir increciendo hasta el reinado de Isabel la Católica. Isabel la Católica es una gran feminista, esto ya lo habrán oído, bueno, tampoco descubro nada nuevo. Es una gran feminista, sobre todo porque hay un apoyo permanente hacia la mujer. Bueno, antes de llegar ahí, en ese proceso de ir acaparando protagonismo la mujer, ¿cómo es posible que en Castilla hubiesen reinas y en Aragón no? Y en Francia ni te lo pienses. Francia para nada. Pues tenemos la Reconquista, mucho más activa y proactiva que en la Corona de Aragón. En la Corona de Aragón la Reconquista acaba mucho antes. En Castilla siguen hacia el sur hasta que finalmente los Reyes Católicos acaban con Granada. Por lo tanto, ese ascensor social que hemos visto está en marcha permanente hasta el siglo XV, hasta finales del siglo XV, casi XVI, ¿no? En 1492. Bueno, pues en Castilla hay un hecho fundamental, que es Alfonso X. Alfonso X el Sabio establece en 1262 las partidas. Y en las partidas hay una ley que determina que la mujer puede heredar el trono. Esto es una revolución. A usted le sonará, bueno, pues es lo lógico, ¿no? Bueno, hasta hace nada es que esta princesa no podía no podía pasar por delante de un hombre, aunque podían reinar las mujeres. Bueno, en esta época es una revolución. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición romana y visigoda en la que la mujer no ocupaba ningún espacio. En Roma tenía cierta visibilidad, porque Roma es una civilización urbana, pero en los visigodos, que venían del centro de Europa, no tenía ninguna posibilidad de tener visibilidad. Era una sociedad, repito, machista. Visigodos, los godos. Por eso, en Centro Europa, que es donde permanecen estas tribus euroasiáticas, permanece también ese machismo y ese racismo. Bueno, pues los visigodos no permitían por ley que hubiese una mujer heredando un trono. Y eso en Castilla no acaban de entenderlo muy bien. Hasta tal punto que aparecen por ahí flashes de intentos de que la mujer tuviese un papel determinante. Acuérdense ustedes de las urracas y toda esta gente, ¿no? Sanchas, todos estos nombres maravillosos de mujer. Bueno, pues hasta que al final llega Alfonso y dice, no, a partir de ahora la mujer puede reinar y la mujer puede heredar. Y eso hace que en España la mujer pueda ser, por ejemplo, Catalina de Lancaster pueda ser reina. ¿Y por qué reina? Porque Enrique III se muere más o menos joven y se queda viuda con su hijo, que era Juan II. Y fíjense la importancia, el detalle de lo que ocurre. Se reparten el poder Catalina y su cuñado, que es Fernando, que luego será Fernando de Antequera. Se reparten el poder. Uno podía pensar, bueno, ya,
esto es lo de siempre, ¿no? Catalina se queda criando a los niños y con la cultura, y Fernando se queda con la política y el ejército. Bueno, pues no, hasta tal punto la fuerza de ambos se iguala que lo que hacen es partirse el reino en dos. Catalina se queda con el norte y Fernando se queda con el sur, a pesar de que Fernando pleitea por quedarse con el trono, pero ella gobierna como reina en la zona norte. Catalina deja de gobernar cuando su hijo, cuando Juan II se hace mayor de edad. Ella acaba muriendo por, creo que se llama... ¿Cómo? No, se llama, es que no es pleitesía, es bueno, una palabreja de esta, es decir, que los músculos poco a poco se le atrofian. No, era algo así como pleitesía. No sé, tengo mil cosas en la cabeza. Da igual, se muere porque poco a poco los músculos se le acaban agarrotando y acaba, sería una especie de ELA, para que nos entendamos, y muere con 48 años. Su hijo, Juan II, era menor de edad y accede directamente al trono. Acuérdense que se queda a cargo de Álvaro de Luna. Por ahí aparecen los Luna, aparecen siempre. Los Luna están en todas partes. Yo ya he dado una conferencia aquí sobre los Luna, pero es que uno no deja de estudiar, y estudie lo que estudie en la época medieval, aparece Pedro de Luna. Y con Catalina aparece Pedro de Luna mandando en la Universidad de Salamanca y creando la Universidad de Salamanca. Y Catalina era una gran defensora del Papa Luna. En fin, bueno, da igual, me desvío de tema. Como ven, es mi personaje favorito. En fin, decía que viene Juan II. Y entonces, acuérdense que lo casan con María de Aragón. Y María de Aragón viene de Aragón, es un personaje más o menos sumiso. Pero se muere, fallece, y se casa con Isabel de Portugal, que creo que también lo hemos comentado aquí, es una chica joven, viene de Portugal, se cree más guapa que ninguna, más fuerte que ninguna, y acaba logrando que decapiten a Álvaro de Luna. Ahí es nada. El poder que ejerce la mujer, que además se muere de pena, por lo menos eso os dicen, Juan II, y ella se queda como regente. Bueno, ahí luego hay una pelea, ya saben ustedes, la serie está de Isabel la Católica, porque la hija de Isabel de Portugal es Isabel la Católica, ahí hay una pelea, los Pacheco, todo esto que lo han visto en la serie, que tampoco les voy a contar, y aparece Isabel la Católica. Bueno, y se acaba ese ciclo. ¿Cómo puedo atreverme a decir que la mujer estaba en pie de igualdad? Bueno, hemos visto por un lado la ley. La ley en Castilla acompaña a la mujer. Hemos visto personajes, reinas con cierta relevancia. Y no solo se queda ahí, aparecen mujeres empresarias. La principal empresa o la principal persona que abastece al ejército de Isabel la Católica es una empresaria, es una mujer. Tiene una empresa de pólvora y abastece al ejército español, o al ejército de la corona de Castilla y de Aragón. La imprenta, la editora más importante de ambas coronas es una mujer. Bueno, parece que vamos sumando. Puede ser casualidad, puede ser casualidad. Resulta que la ley en la época de Isabel la Católica establecía que cualquier persona que se tuviese que ir a América, a hacer las Américas, que esto era habitual, debía presentar un certificado de autorización de su esposa para poder ir, bueno, ha coincidido el micro, ha quedado de maravilla, de su esposa para poder ir a América. No al revés. Era la esposa la que autorizaba al marido a poder emigrar a hacer las Américas. Si no había autorización de la esposa, no había viaje de placer. Bueno, de placer, es una forma de hablar. Tenemos mujeres en la literatura, tenemos mujeres en la poesía, tenemos mujeres bueno, por no castigarles con mil nombres, o bueno, incluso ahora lo podíamos ver. Tenemos mujeres en la pintura, tenemos mujeres en la escultura. Tenemos mujeres en todas las disciplinas sociales del momento. Por lo tanto, la mujer tenía una presencia fundamental en esa época.
¿Qué ocurre en la Corona de Aragón y qué ocurre en Francia? Hemos visto, Francia es el centro de los machistas de Europa, vamos a decirlo así. ¿Quién es machista en Europa? Los franceses. Y los franceses prohíben a la mujer que sea reina. No puede existir una mujer con la corona reinando efectivamente. No, ser consorte es una cosa que está muy bien, es una dama de compañía, pero reinando no puede. Y Aragón se queda a mitad. Aragón ya no tiene reconquista, ya ha acabado, está al lado de Castilla, ha sufrido recientemente un proceso de reconquista y al otro lado tiene a Francia, que legalmente posterga a la mujer. En esa situación, Aragón no legisla contra la mujer, pero de forma consuetudinaria, es decir, por la costumbre, la mujer no aparece teniendo un protagonismo político, artístico, etc. ¿Quién tiene un gran protagonismo en la Corona de Aragón? Bueno, María de Castilla. Una mujer fuerte, que el marido, que es un gran caballero medieval, de estos que iban por ahí haciendo de todo, pues se va a Italia, se monta su familia, se monta su vida y abandona aquí, o confía en su mujer, que era un matrimonio de conveniencia, como la mayoría de los de entonces, quizás también los de ahora, y entonces, confiando en su mujer, le deja el reinado y reina de forma efectiva y convoca cortes y legisla y busca dinero para pagar el rescate de su marido y moviliza tropas. Esa es María de Castilla. ¿A quién había tenido María de Castilla de madre? A Catalina de Lancaster. Catalina de Lancaster, que me parece un personaje fantástico, que he descubierto no hace mucho, es como el vértice de todos los Trastámara. Catalina de Lancaster, que claro, suena a inglés, pues Catalina de Lancaster, bueno, hoy estamos en una sesión de Sálvame Deluxe verdaderamente importante. Entonces, Catalina de Lancaster es hija del duque de Lancaster. Bueno, eso es una obviedad. El duque de Lancaster se casa con Constanza. Aparece aquí otro nombre, olvídense de los nombres. Se casa con Constanza. Constanza era la hija de Pedro el Cruel. Otro nombre, olvídense. Pedro el Cruel era el hermanastro de Enrique II. Ustedes síganme y ya está. Era el hermanastro de Enrique II. Enrique II vence a Pedro el Cruel, que era el rey legal, porque Enrique II era el rey bastardo. Era hijo de Alfonso XI, pero de la no legítima. Y le estaba disputando el trono a su hermano Pedro el Cruel. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque Pedro es el rey legal y su hija legal es la que debe tener derecho al trono. Y su hija legal era Constanza, que se casa con el duque de Lancaster. Eso quiere decir que el duque de Lancaster tenía derecho a reclamar la corona española porque le venía de sangre legítima. Y como Constanza y el duque de Lancaster se presentan en España con sus tropas y, en fin, pues son derrotados, entre otras cosas, por mujeres. Es que la mujer aparece en todas partes, con sinceridad. El duque de Lancaster desembarca con sus tropas en Galicia y bajan del barco y se adentran en España. Y entonces van buscando el choque con con Juan I, con las tropas de Juan I, porque había sido ya derrotado en la batalla del Jubarrota. Bueno, esto es un lío. El caso es que van por Castilla buscando el enfrentamiento directo. Y Juan, que no quería el enfrentamiento directo, le rodea. Y entonces se escabulle un poco con sus tropas. Y el duque de Lancaster acaba en Palencia. Y dice, bueno, ya está. Tomo Palencia, mis tropas no tienen avituallamiento. Lo principal en una guerra, tanto del siglo XX como de los romanos, siempre había sido cómo yo repongo el suministro de comida, repongo el suministro de armas, repongo el suministro de personas. Eso es lo principal en cualquier guerra. El ejército que no controla eso, pierde. ¿Quién perdió en la Segunda Guerra Mundial? El ejército alemán. ¿Por qué perdió la Segunda Guerra Mundial? Porque no controló el avituallamiento de sus tropas. Ni la gasolina,
ni repuso hombres, ni repuso armamento, etc. Bueno, este es otro rollo. El caso es que, como ya se estaba quedando sin nada, dice, bueno, me voy a Palencia, que lo tengo más o menos cerca, mis tropas comen, hacen otras cosas también, y cogen todo el dinero que pueden, y así no hace falta que les pague. Entonces se dirigen hacia Palencia. Elige Palencia porque Palencia, todos los hombres había habido una leva. Una leva es cuando les llama para el ejército. Entonces, habían acudido todos al ejército de Juan I a defender Castilla de la invasión de Lancaster. Y pues aquello eran solo mujeres. Bueno, pues las mujeres organizan la defensa de Palencia, las mujeres se arman con lo que pudieron en Palencia y las mujeres derrotan al duque de Lancaster en Palencia. Mujeres contra un ejército profesional. Entonces el duque de Lancaster se queda con la mitad de fuerza, sin poder habituallarse y en un espacio enemigo. Eso genera que tenga que avenirse con Juan I a firmar una paz, y en la paz dicen, bueno, venga, va, yo renuncio a mis derechos al trono, aunque Constanza es la reina real. Bueno, yo renuncio a mis derechos al trono, pero venga, vamos a pactar que mi hija, Catalina de Lancaster, se case con tu hijo, que era Enrique III. Y a todo esto, Catalina era más mayor que Enrique III, con lo cual, aunque pactaron la boda, no se pudo celebrar la boda hasta 2 años después, cuando ya era mayor de edad Juan y ya podían consumar, efectivamente. Bueno, entonces pactan la boda y se queda y Catalina. Es decir, Catalina había tenido una educación en Inglaterra, una educación de mayor sumisión que la que tenían en España. Sin embargo, el resto de su educación, desde los 18, llega un poquito antes, desde los 18, que está en España, se encuentra con una legislación más abierta a las mujeres y se hace a esa realidad de las mujeres, a pesar de que era una mujer que dependía, su carácter hacía que dependiese de las opiniones de los demás. Por eso se coge 2 válidas. Es que suena hasta raro decirlo, pero son 2 válidas, el válido. Bueno, decía que esto es un rollo porque además resulta que Catalina de Lancaster tenía como tío a un personaje que le sonará, no sabrán de qué, pero le sonará, que es el Príncipe Negro. El Príncipe Negro era también inglés, era infante, y había participado en la Guerra de Castilla en el bando de Pedro el Cruel. Fíjense qué lío todo. Y a la muerte de Pedro el Cruel, algunos de sus hijos, algunos no legales, bueno, quiero decir, sí, bastardos. Parece que es una palabra un poco fea, pero bueno, bastardos. Algunos habían quedado por ahí sueltos. Entonces, el padre de la primera válida de Catalina de Lancaster había acogido a esos hijos en su castillo, y Enrique II, que hemos dicho que era el suegro, no, el que está por encima del suegro, una generación anterior de Catalina, había hecho ejecutar al noble que era el padre de la válida de Catalina. Es decir, Catalina es capaz de enfrentarse a los propios Trastámara para imponer su voluntad y generar la atracción de personas que estaban además en la órbita de Pedro, que aún estaba yacente esa guerra. Bueno, todo esto es un lío. ¿Qué ocurre en España? Porque si estamos hablando de una época tan maravillosa para la mujer, ¿por qué no continúa? Porque llegan los Habsburgo. Los Habsburgo son una dinastía centroeuropea. ¿Qué diferencia hay entre los Habsburgo y los Borbones, que también son centroeuropeos? Los Habsburgo son profundamente católicos y además
habían sido educados en la lucha contra los príncipes alemanes que eran protestantes, con lo cual todavía sienten más ese catolicismo, ¿no? Ese cristianismo católico. Los Habsburgo, que... A ver si se puede poner esto aquí. Es un lío, esto es un lío, lo sé. No, esto no va por aquí. Se ve algo, ¿no? Sí. Bueno, los Habsburgo... Voy a poner de pie porque esto me gusta. Ay. Bueno, estos son la dinastía Trastámara. Un lío de dinastía. Fíjense que se casan primos con primos una y otra vez. Las importantes son estas. Esta línea, que son las reinas. Que son las reinas de la dinastía Trastámara. Los reyes, salvo Enrique II, que sí que tiene ese perfil de caballero medieval, él se dedica a luchar, es el gran triunfador en la guerra contra los franceses, contra los ingleses, derrota a los ingleses en La Rochelle, destruye sus naves, conquista algunas ciudades de Inglaterra incluso. Él sí que es un rey con fuerza. Ah, ¿me tengo que sentar? Bueno, pues me siento. No me dejan expandirme. Bueno, decía que Enrique sí que está de igual a igual con Juana, de igual a igual. Además, hay un hecho también interesante. Juana legitima a Enrique. Enrique es bastardo. Juana era hija de don Juan Manuel. Yo creo que aquí todos nos han hecho leer El Conde de Lucanor, ¿no? Don Juan Manuel. El Conde de Lucanor, quien no lo haya leído, es una magnífica obra medieval. Bueno, don Juan Manuel, además de ser escritor magnífico, además era infante de Castilla. Era heredero de lo que él creía que era la línea legítima de la corona de Castilla. Otro lío más. El caso es que él tiene derechos al trono y consideran que Pedro el Cruel es ilegítimo. Si quieren luego les explico un poco, porque esto es un rollo también. El caso es que esa legitimidad la hereda su hija Juana. Juana era la novia de España. Todo el mundo quería casarse con Juana. ¿Por qué? Porque le daba legitimidad a quien se casase con ella. Enrique concertan la boda en secreto en Sevilla y se casa con ella. Parece ser que por amor, dejémoslo ahí, y lo que es seguro es que se casa para legitimar su derecho al trono, porque siendo bastardo como que no se acababa de ver del todo bien. Por tanto, Juana es la principal hacedora de la dinastía de los Trastámara. Tampoco nos extrañe, la principal hacedora de la dinastía de los Borbones es Isabel de Farnesio. La principal hacedora de la dinastía de los Habsburgo es Juana. Bueno, es que si digo Juana la Loca se nota mejor, ¿no? No de la misma forma que Isabel de Farnesio o que Juana Manuel, pero sí permite que los Habsburgo se implanten en España. Bueno, el caso es que en esta línea de aquí las principales son las mujeres. En esa línea de ahí están los hombres. Hombres que, salvo Enrique, los demás tienen un perfil bastante débil. Después de Enrique II le sucede Juan I. Juan I es un rey un poco más débil que Enrique. También quiere ser el caballero medieval al que aspira todo el mundo. Se hace incluso nombrar caballero en Burgos. Hay una pequeña estatua tampoco. Es un muñeco de madera representando a Santiago, que existe hoy día aún, que con un mecanismo bajaba así la mano y imponía la espada al caballero. ¿Por qué hacen esa tontería? Porque nadie, salvo Dios, puede nombrar caballero a un rey. Claro, hombre, que baje Dios va a ser un poquitín complicado. Pero ¿quién puede ser el representante de Dios en la tierra? Pues Santiago.
Entonces cogen una figura de Santiago, le ponen una espada y con un mecanismo hace así y se lo impone al rey. El rey sí que puede nombrar caballeros, pero al rey nadie le puede nombrar caballero. Bueno, el caso es que el pobre Juan se muere y eso facilita el siguiente escalón, que es Enrique III, que es un rey muy débil. El siguiente escalón, que es Enrique IV, que más que débil, el pobre pues ya estaba arrastrando la consanguineidad de todos sus hermanos. Fijaos aquí. Juana y Enrique, el primer matrimonio. De Juana y Enrique salen... Es que me tengo que girar, lo siento. Bueno, me cojo esto, así como si fuera un artista. Bueno, de Juana y Enrique salen Juana Manuel de Villena y Enrique. Sale Juan I. Juan I se casa con Leonor de Aragón y tienen a Enrique III, que se casa con Catalina de Lancaster, que es prima hermana. Lo mismo que Leonor de Aragón. Enrique III tiene a Juan II, que se casa con Isabel de Portugal, pero el primer matrimonio del que tiene Enrique IV era su prima hermana, que era María de Aragón. Y Juan I tiene a su tío, que es Fernando de Antequera. Fernando de Antequera tiene a Alfonso V. Alfonso V se casa con María de Castilla, que es hermana de Juan II, que son primos hermanos. Y Alfonso V da lugar a Juan I, que también hemos visto que es hijo de Fernando, que es tío de Juan, es decir, que queda toda la sangre en casa. Y tienen a Fernando Católico, que es primo hermano de Isabel la Católica. Eso por línea de los Trastámara. Pero acordaros que Catalina de Lancaster era hija de Pedro el Cruel, y Pedro el Cruel era el hermanastro de Enrique II. Es decir, que tenían el mismo padre. Es decir, que también arrastraban sangre. Bueno, toda esa sangre acaba ya muy deteriorada cuando llega Enrique IV. Y Enrique IV es un personaje pues un poco como Carlos II. Todos tenemos en la cabeza a Carlos II, pero realmente Enrique IV era igual. Tenía hidrocefalia, tenía gota, tenía problemas mentales. Parece ser que tenía problemas de impotencia, que no me acordaba, de impotencia, da lugar a la... Bueno, eso creo que lo he contado. Da lugar a la primera inseminación artificial de la historia. Bueno, todas esas cosas. Es decir, que todo se queda un poco en casa. Yo me he ido otra vez y lo que quería explicar era que con los Habsburgo se rompe esa dinámica de la mujer. Los Habsburgo, como hemos dicho... sí, ya sé por qué lo decía. Porque los Habsburgo son también... la dinastía Habsburgo viene del hermano de Carlos I. Carlos I es hijo de Isabel la Católica. Y ahí volvemos hacia atrás. Es decir, primos hermanos con primos hermanos. Total, que Fernando, que era hermano de Carlos I, da lugar a la dinastía de los Habsburgo. Bueno, y entonces... No, a la que luego se va a juntar con Felipe... Es que esto es un lío. Con Felipe IV, con Felipe III, y va a dar lugar a Carlos II. A eso quería llegar yo. A que da lugar a una persona como Enrique IV. No, los Habsburgo ya venían de antes. Venían con Maximiliano. Bueno, el caso es que los Habsburgo, como hemos visto, introducen en España el oscurecimiento de la mujer dentro de la sociedad. Sí, pero Juana era española, era de Castilla. ¿El abuelo de quién? Ya nos hemos liado ante todos. ¿El abuelo de qué me...? Carlos I era el hijo de Juana. Y Fernando era hermano de Carlos, era hijo de Juana. Era el nieto de Isabel. Y Fernando también era nieto de Isabel. Pues es que hablo tanto que al final puede ser que me confunda. Forma parte de la confusión general a la que estamos llegando. Bueno, el caso es que, como decía, aparta. Vamos a hacer un ejercicio. Intenten pensar
en un nombre de mujer de la época de los Habsburgo? Así a bote pronto. Isabel de Portugal. De Portugal. De Portugal. De Portugal. Vale. Otro nombre. Isabel de Portugal, que era prima de Carlos I, porque era hija de toda esta saga de aquí. Vale. Bueno, olvidémonos del tema rosa. Aparte de Isabel, que como era hija, seguía esa inercia del poder de las mujeres en la época medieval española, aparte de Isabel. La hermana de Carlos V, a la que se quedan grandes. Nombre. Vale. Bueno, yo les digo uno, va, y así. La princesa de Éboli, ¿no? Todos la conocen. La princesa de Éboli con el parche, tal. Vale. Bueno, la princesa de Éboli se conoce la princesa de Éboli, pero no se van a acordar ustedes del nombre, da igual. Vamos a dar por bueno a la princesa de Éboli. Otro nombre. Bueno, les cuesta mucho, me cuesta a mí. Me cuesta a mí. Les cuesta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban oscurecidas en ese periodo. No copan ni ocupan las ciencias, ni las letras, ni el poder, no ocupan nada. Se dedican a la educación. ¿Por qué? Porque ya está lejos la Reconquista, no hay guerra en España, la guerra se va o al centro de Europa o a América y por tanto hay una situación de estabilidad. Y la mujer es la que se tiene que encargar de la casa. Pero no se legaliza eso. Y ahora llegan los Borbones y llegan con la ley sálica y llegan imponiendo el apartamiento de la mujer de la realidad social. ¿Por qué hay ese apartamiento de la mujer? Por la misma razón que había empezado en los Habsburgo. La mujer se tiene que dedicar a la casa, mientras el hombre se dedica principalmente o al campo o a la política. Depende de la situación social en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque ya no existen guerras. Guerras en el territorio nacional ni guerras fuera, porque la guerra era un tema de mercenarios. Ya no había levas en masa. Eso vuelve otra vez con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa introduce la leva, es decir, las llamadas a filas a la población. Y ese apartamiento de la mujer solo se recupera cuando la mujer se reincorpora al trabajo no casero. Es decir, la Revolución Industrial, no la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no devuelve a la mujer a su situación anterior. En Castilla, yo hablo de Castilla. En Francia nunca había estado. En Inglaterra tampoco. ¿Qué es lo que devuelve a la mujer al primer plano? La Revolución Industrial. La Revolución Industrial saca a la mujer de casa y la lleva a trabajar a la industria. Y a partir de ahí se genera todo el primer movimiento feminista y a partir de ahí luego surge el segundo movimiento feminista en el siglo XX, perdón, a principios del siglo XX. Y yo no sé cómo voy de tiempo, porque yo hablo y hablo y ¿hasta cuándo tengo de tiempo para hablar? 5 minutos. Pues entonces es momento de que ustedes pregunten algo de todo lo que no se han podido seguir.